nosotros vamos a dar inicio al estudio del Reino de Dios. Vamos a retomar este estudio del Reino de Dios y estamos viendo todavía lo relacionado a Israel y el Reino de Dios. Dios mediante ya vamos a ir transicionando hacia lo que es la iglesia y el Reino de Dios. Creo que la semana pasada pudimos darnos cuenta de que en cuanto a Israel, siempre continuará siendo pueblo de Dios, ¿sí? Sin embargo, ya no hay ese pacto conocido como el antiguo pacto, ¿sí? Ya no existe eso porque en Jesús todo eso se cumplió y más bien se dio inicio a un nuevo pacto que es entre Jesús y sus iglesias, lo cual también vamos a verlo, por cierto, más adelante. En esta ocasión y en esta noche, nosotros vamos a estudiar dentro de lo que se refiere a Israel y el reino de Dios. Vamos a estudiar esta parte aquí. A ver, perdón, ya. Esta es la última parte del tema, repito, Israel y el reino de Dios. En realidad entiéndase que Jesús no rechazó a los judíos, ya hemos hablado, ¿no? Siguen siendo pueblo de Dios, ¿sí? El problema más bien fue en que los judíos rechazaron a Jesús. Dios es un Dios fiel y entiéndase que en cuanto a ello o en razón a ello, Él va a seguir y continuando siendo fiel a lo que Él ha ofrecido y prometió, y les ha dicho que a Israel le dijo, ustedes van a ser pueblo mío para siempre. Y hemos hablado esto la semana pasada de que por más que Israel, ¿no? Por muchos siglos no tenía un lugar donde ellos siquiera literalmente, ¿sí? Como nación, recostar su cabeza porque no tenían ellos territorio. Pero aún así, y no solo ellos, no solo no tenían territorio, sino que también a ellos se les maltrató mucho. O sea, Israel, si usted se pone a pensar, tuvo absolutamente todas las de que como nación desaparezca. Sí, o sea, Israel tuvo absolutamente todas las que como nación desaparezca. Sí, pero no ha desaparecido. Algunos de ustedes que quizás a través de la historia haya algo que le llame la atención y que aún así, ¿no? Haya algo que le llame la atención, ocurrió con los judíos y aún así no han desaparecido. Habrá algo en la historia, repito, que le llame la atención a usted que haya ocurrido contra los judíos y aún así no desaparecieron. ¿Habrá alguno de ustedes que quisiera compartir algo con nosotros? ¿Qué cree usted que ocurrió con los judíos y que, o sea, en la historia, y que a pesar de que daría la impresión de que deberían haber desaparecido, valga la redundancia, ellos siguen todavía en existencia? ¿Alguno de ustedes? ¿Cuál es ese acontecimiento? Pastor, ¿podría ser la Segunda Guerra Mundial? Definitivamente, ¿verdad? Porque sí se les trató de hacer desaparecer y fue muy cruel, dicho sea de paso. Me parece que son como 6 millones de judíos que se les dieron muerte en ese tiempo. Insisto, y el problema o algo que los hacía más, uno diría más frágiles, es el hecho de que ellos no tenían territorio, ¿verdad? Ellos no tenían. Por ejemplo, a la gran mayoría de judíos que se les dio muerte por la Segunda Guerra Mundial, ¿en qué continente más se les dio muerte?
¿Alguien? O sea, ¿en qué continentes que se les dio muerte en esa Segunda Guerra Mundial? Alguien que quiera también atreverse. Bueno, ya estoy notando que no están muy atrevidos hoy. En Europa, ¿no? En Europa, cuando sabemos que los judíos vienen ¿de dónde? De Judea, ¿no? De Israel, de esa parte del mundo. Pero ellos no vivían en su territorio porque ese territorio no les pertenecía. Ellos no tenían control de ese territorio, por más que Dios sí les dijo, oye, eso es para ustedes, ¿no? Pero no, ellos desde el año 70, ¿no? Después de Cristo, que destruyen a Israel, a Jerusalén, ¿no? Sobre todo, ellos comienzan a emigrar y dejaron todo eso, pues, sí, libre, y salieron hacia diferentes otros lugares o partes del mundo. Pero mire usted, a pesar de tantos intentos, porque esto de la Segunda Guerra Mundial no fue el único intento, hubo otros intentos también, el del mismo 70, es más, podemos hablar hasta de, de las cautividades, ¿no? Hacia Babilonia, sobre todo esa, ¿no? Babilonia. O sea, ¿por qué es que los judíos retornaron de Babilonia? A ver si se acuerda usted su historia bíblica. ¿Por qué razón es que los judíos retornaron de Babilonia hacia la tierra prometida? O sea, uno, sí, fue en razón a que ellos se rebelaron y se pelearon y ellos hicieron prevalecer sus derechos o su fuerza. O dos, simplemente fue la misericordia de Dios. ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien? Efectivamente, la misericordia de Dios. Definitivamente, ¿verdad? O sea, no, que puedan decir, no, sí, ellos lo lograron, ellos se esforzaron no, y cantaron victoria. Si cantaron victoria fue por la misericordia de Dios, ¿no? Y usted se da cuenta que eso es reiterativo y posiblemente va a continuar siendo reiterativo, ¿sí? Porque aun cuando venga el anticristo, ¿a quién creen ustedes que va a tratar el anticristo de hacer desaparecer? A los judíos, ¿sí? Los cristianos también, por allí, dicho sea de paso, sí es que estamos por acá. Pero aún así, Dios por su misericordia es que a ellos los va a proteger, ¿no? Entonces, es increíble cómo es que es cierto, Dios es tan fiel a su palabra. Aún así, entiendas, no que Jesús haya rechazado a los judíos, porque eso es lo que estamos hablando, pero sí los judíos rechazaron a Jesús. Vamos a hablar casualmente de ello en esta noche, ¿sí? Y una de las cosas que aquí nosotros tenemos es también lo siguiente. La incredulidad de los líderes religiosos. Obviamente aquí estamos hablando de los líderes religiosos judíos, ¿sí? Había una gran incredulidad, por cierto, en ellos, y no solo ellos fueron los incrédulos, sino también condujeron a su pueblo, porque ellos eran ciertos los líderes religiosos, pero también ellos eran los líderes políticos y sociales en esa nación de Israel. No tenían, por cierto, tantas libertades como quizás las autoridades romanas, o tanta autoridad más que libertades, pero sí todavía eran muy influyentes ellos, esto es, los líderes religiosos, en el pueblo. Mire lo que se dice acá. Jesús mencionó estas palabras y en estas palabras Jesús dijo lo siguiente más: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Está hablando, repito, sí, los escribas, los fariseos, toda la clase religiosa en realidad,
Dice, ustedes son unos hipócritas. Muchas veces a los fariseos se les acusa de ser legalistas y posiblemente sí fueron legalistas, pero más que nada con sus propias creencias o sus propias interpretaciones, sus propias leyes. Con eso sí fueron muy legalistas, no necesariamente que ellos eran legalistas con la palabra de Dios, no necesariamente. Pero si hay algo de lo cual Jesús los acusó a ellos, es ustedes son unos hipócritas. Sí, ustedes son unos hipócritas. La clase religiosa son unos hipócritas. Dice, porque cerráis el reino de los cielos. Ya hemos hablado, el reino de los cielos, el reino de Dios es lo mismo. ¿Sí? O sea, ellos están poniendo trabas, están poniendo obstáculos para que no se entre al reino de los cielos. Dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Qué triste, ¿verdad? Mateo capítulo 23, 13. ¿Puede existir aún en estos días personas que hagan ello? ¿Pueden existir instituciones que todavía hagan ello? Vamos a verlo la respuesta en un ratito. Pero ciertamente, qué triste que estos hombres eran, pero tan pegados a su religión, tan religiosos y tan religiosos, que cayeron en la incredulidad para con Dios. O sea, ¿puede ser uno muy religioso y caer en la incredulidad para con Dios? Sí puede caer, ¿sí? Y no solo puede caer en ello, sino que también se convierte en una persona que no entra al reino de Dios por su religiosidad y que encima tampoco deja entrar a otras personas. ¿Sí? Qué triste. Y hay que tener mucho cuidado con ello, que pueden estar hasta alrededor nuestro. ¿Sí? Esta expresión, la religión, entienda usted, es un candado sobre las puertas del cielo. O sea, ¿qué significa? ¿Qué estamos hablando nosotros con esto? ¿Sí? ¿A qué vamos? O sea, ¿a qué se refiere con la religión es un candado sobre las puertas del cielo? Entiéndase que solo Jesús ese es el camino al cielo. ¿Sí? Nada más. Nadie más. Si nosotros predicamos y vivimos un mensaje donde Jesús no es el centro de todo, entonces nosotros estamos cayendo en el peligro de ser o de volvernos religiosos. ¿En qué aspecto? ¿En qué sentido? En que comenzamos más bien ya a seguir a nuestros propios criterios. Por eso es tan importante, hermanos, cuando se predica la palabra de Dios, es tan importante los servicios también de adoración y de alabanza a Dios, que se entienda que el centro de ello es Jesús. ¿Sí? Porque Jesús es absolutamente y debe ser absolutamente todo para nosotros. Sin Jesús, sin Cristo, no hay cristianismo. Por más que nosotros digamos, no, sí, no hay cristianismo. Muchas veces se puede equivocadamente también acusar a aquellas personas que predican y tratan de predicar la palabra fielmente como religiosos. Hermanos, nunca va a ser un error. ¿Sí? Nunca, entiéndase, nunca va a ser un error predicar la palabra de Dios en una manera fiel. Eso no es religiosidad. Cuando, repito, o sea, todo apunta a Jesús, eso no es religiosidad. Muchas veces nosotros mismos, los cristianos, podemos llamarlo legalismo, podemos llamarlo, ¿qué más podemos llamar a esto? Hace ratito pensé en ello y ya se me fue la palabra. Estoy haciendo ahora aquí para tratar de recordarla y todavía no me acuerdo, ¿sí? Fanáticos, gracias por hacerme acordar. No, estamos, no, se puede acusar hasta de fanático, no, que ya muy fanático eres, ya muy extremo. Hermanos, habrá extremos en Jesús. No, en Jesús solo hay o se cree o no se cree. O se le rinde a él
o no se le rinde. En realidad, entiéndase, sí, no se trata de extremos. De lo que se trata es de simplemente nosotros entender quién Jesús es. Entonces, cuando nosotros dejamos de lado a Jesús, y esto puede sonar también hasta muy atractivo, entiendas esto, cuando comenzamos nosotros a dejar de que el cristianismo tenga a Jesús como su centro, vamos a ir nosotros cayendo en, sí, terreno peligroso. Y cayendo en ese terreno peligroso, lo que nosotros vamos a hacer es que obviamente ya no prevalezca el mensaje de Jesús, sino puede prevalecer simplemente el mensaje que guste o que me convenga o que en alguna forma simplemente ese mensaje de Jesús ya no me parece pues que es el correcto. Tengamos muchísimo cuidado porque, a ver, las llamadas religiones que existen a nuestro alrededor, si no creen conforme a la palabra del Señor, no se piense que necesariamente se iniciaron no creyendo en la palabra del Señor. No, esto es algo que con el tiempo se ha ido desarrollando. Si usted recuerda las cartas que hemos leído y vamos a hablar un poquito de esto también más adelante, pero las cartas que hemos leído y hemos estudiado en Apocalipsis, ¿no? A las 7 iglesias de el Asia o de Asia, a cada una de ellas se les decía de 7:5, por lo menos, hay que arrepentirse y hay que volverse. Hablaban de la doctrina, hablaban de la enseñanza, sí, y decía, no, hay que volverse, sí, hay que volverse, se les decía, sí. No se les animaba, no, sigan nomás, ¿no? Ustedes sigan nomás, ¿no? Que total, de cualquier forma van a encontrar a Dios. No, nunca ese mensaje ha sido bíblico. El mensaje bíblico es Jesús. El evangelio es Jesús. Entonces, la religión en realidad más se comporta como un candado sobre las puertas del cielo. Mire usted, y justo había notado por aquí algunas cositas en Lucas. Vamos a ir a Lucas, no lo tengo aquí en la pantalla, pero vamos a ir a Lucas en el capítulo número 7. Lucas capítulo número 7. Mire usted lo que se nos enseña y se nos dice de a alguien que por favor tuviese la amabilidad de darle lectura en voz alta a este pasaje. Lucas capítulo 7. Vamos leyendo del versículo 30 nada más hasta el 34. ¿Alguno de ustedes? ¿Habrá alguien? Por favor. En voz alta, no sé si lo dije. Yo, pastor. Adelante, hermano. 7:30. Lucas capítulo 7, comenzando con el versículo 30 hasta el 34. Ya. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un varón comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Ok, muchísimas gracias. A lo que quiero que se entienda es que
los líderes religiosos, entiendan, si ellos estaban tan complacidos con su religiosidad, con su religión, que de pronto vino Juan, comenzó a predicar el reino de Dios, ¿sí? No le hicieron caso en razón a cómo se vestía, las cosas que comía, ¿sí? Ellos pues entiendan, sí, estos líderes religiosos eran los doctores de la ley, sí, ellos eran los que se vestían bien, ellos eran los que siempre aparentaban bien y todo eso, ¿no? Comían bien. ¿Cómo es que van a prestarle atención a este hombre? ¿Sí? Y no solo ellos, sino que después vino Jesús, que era distinto a Juan, y también, sí, también. Pero hay algo de lo cual los líderes religiosos escucharon, ¿sí? De ambos, y era ese mensaje en ambos. Y ese mensaje tanto en Juan como en Jesús era el mismo. Era el mensaje de Dios. O sea, era el mensaje del evangelio. En realidad era el mensaje respecto al rey que estaba a la mano. El reino de los cielos se había acercado. Y por eso es que, entiéndose aún hoy en día, la idea es que nosotros sigamos predicando de ese rey. ¿Sí? La idea es que nosotros sigamos creyendo en ese rey, la idea es que sigamos escuchando a ese rey y sigamos creyendo en ese rey. ¿Sí? Eso no es religión. ¿Sí? Entiéndase usted, hermano, si hay alguien que en Jesús si está tratando de ser fiel, por más fanático que se le acuse, eso no es religiosidad. Eso es cristianismo, en realidad. Si hay alguien que en este sentido y en este aspecto cree en ese mensaje, entiéndase que eso no es ignorancia, es cristianismo, ¿sí? Es el mensaje del rey, es el mensaje del reino. Entonces, la religión no abre puertas. Aún entiéndase que la iglesia misma, ¿sí? La iglesia misma, la iglesia en sí no es una puerta para el reino. La iglesia, su labor es predicar respecto a la puerta, ¿sí? Que es Jesús, o al camino que es Jesús. Pero no que se piense que en todo caso, pues ya si uno es miembro de la iglesia, ya listo, ya está asegurado el reino. Ya hemos hablado cómo es que se entra al reino de los cielos. Entonces no es eso, no es tampoco la religión. Algunos, por ejemplo, hasta dicen, no, que los 10 mandamientos, ¿sí? No son los 10 mandamientos. Otros dicen, no, las buenas obras, y no que necesariamente las cosas que estamos hablando sean malas, pero no, esas cosas no abren al reino de Dios, ¿sí? Es Jesús, es solamente Jesús. Entonces, entiéndase, Jesús no fue quien rechazó a los judíos, fueron los judíos los que rechazaron. ¿Y qué pasó con aquellos judíos que creyeron? Vamos a ir a Juan, y el Evangelio según Juan, ya hemos leído este pasaje. Sí, mire lo que menciona en el capítulo número 1 de Juan, y voy a leer el versículo 11, 12 y 13, ¿sí? Repito, Juan capítulo número 1, los versículos 11, 12 y 13. Y dice lo siguiente: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. O sea, vino a su pueblo y su pueblo no le recibió, ¿no? A sus las personas de ese es el país donde él nació, pero no le recibieron, ¿no? A Israel, no le recibieron. Pero luego dice, más a todos los que le recibieron, y obviamente está hablando todavía en primera instancia de los judíos que le recibieron, los judíos que creyeron en él, ¿sí? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por ejemplo, la circuncisión, ¿les abría a ellos el reino de Dios? No les abría la circuncisión el reino de Dios. Es Jesús, ¿sí? Y la fe en su nombre. Así que entendamos eso, ¿sí? La incredulidad hace muchísimo daño. Hace muchísimo daño. No solo negando entrada a muchos al reino de Dios, como el versículo que hemos leído, sino que, y lo vamos a ver también en un rato, sino que también hace muchísimo daño dentro del reino de Dios. ¿Sí? Entendamos que la incredulidad hace muchísimo daño aún dentro del reino de Dios. Y a esto es a lo que nos vamos a estar refiriendo en un ratito. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, siéntase cómodo, cómoda de compartirla. Mientras tanto, sí, esto es lo que vamos nosotros a ver. ¿Qué haría Dios a nosotros, sus iglesias, o a nosotros, quizás debió ser? ¿Qué haría Dios a nosotros, sus iglesias, si cayésemos en incredulidad? Por eso es que hace un ratito dije, sí, en la letra A de esta diapositiva tenemos la incredulidad de los líderes religiosos judíos, ¿sí? Que por esa incredulidad, según lo que nos dice Mateo 13 o 23, 13 creo que es, según esa incredulidad, ¿sí? Ellos no dejaban entrar, no entraban a sí mismos al reino de los cielos, al reino de Dios, y tampoco dejaban que otros ingresen al reino de Dios. ¿Sí? Entonces, la pregunta es aquí en la letra B, ¿qué haría Dios a nosotros, sus iglesias, si cayésemos en incredulidad? ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría con nosotros? Y gracias a Dios estamos nosotros en Getsemaní estudiando el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, que creo que es muy descriptiva al respecto. Y también mencioné hace un rato de las cartas que se escriben a las 7 iglesias de Asia en el libro de Apocalipsis, que también en este sentido tiene mucha enseñanza sobre este tema, el tema de incredulidad. Y mire, vamos a ver algunos versículos allí. Sí, disculpen, no puse esto en silencio. Vamos a ver algunos versículos y les invito a ustedes a ver los siguientes versículos. Vamos a ver en Lucas capítulo 13, si uno de ustedes por favor da lectura a este pasaje, Lucas 13, 23 al 30. Otro que pudiese participar con Hebreos 12 del 22 hasta el 29, también Hebreos 3 del 12 al 19 y Hebreos capítulo 4 versículos 6 y 11. ¿Quién escogió el primero? ¿Quién dijo yo con el primero? Por favor. Repito, Lucas 13 del 23 al 30, en voz alta, claro está. ¿Habrá alguien que pudiese ser? Lucas 13, 23 al 30. ¿Habrá alguien? Requisito tener Biblia a la mano y estar dispuesto a leer en voz alta. Por favor, hermano. 13 del 23 al 30, ¿no, pastor? Así es. Dice, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo,
Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar Igual, y no mueves podrán. así, para cualquier lado, mira, para cualquier lado así, todo este cuadro, y aparece, ¿ve? Y Después mueves que el flechita ahí, padre de y familia la se haya flechita de ahí, levantado así, y abajo, cerrado la puerta, ahí, ve. y Pum, acá, estando ve. fuera, Y chicos, una vez, y pum, ahí está activado, para que vean. empecéis Se está a escuchando, hay interferencia, hermana, hay interferencia. A ver, espérate, déjame aquí, pongo en silencio. Listo. Disculpe, hermana, por favor. ¿Podrías nuevamente dar la lectura? ya, sí. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestra plaza enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Ok, muchas gracias. No se trata entonces de simplemente ir a la iglesia, ser miembro de la iglesia y aún también hasta en alguna forma servir en la iglesia. ¿Sí? Recuerden que la idea, pues sobre todo cuando se habla respecto al reino de Dios, reino de los cielos, es creer en Jesús. ¿Sí? Una vez más, sin Jesús, usted y yo somos absolutamente nada. Triste es que Jesús, por el contrario, nos dice que en Él nosotros estamos completos, pero muchas veces nosotros vivimos como que si nos faltase. Entonces, justo este domingo último hablé de nosotros muchas veces nos dejamos llevar más por las yapas alrededor nuestro que por Jesús, que es el todo en nosotros. Nosotros dedicamos más tiempo dedicado a las yapas, ¿no? que a Jesús. Las yapas no necesariamente tienen que ser malas, pero entiéndanse que no son los que nos llenan. Es Jesús quien nos llena. Y dentro de las yapas hablamos hasta del matrimonio, hablamos de la familia, hablamos del trabajo, hablamos de los anhelos, hablamos de las recreaciones, hablamos absolutamente, y nosotros pensamos, no, eso es lo que yo necesito, y no nos damos cuenta que en Jesús es en quien estamos completos. Jesús es todo, entienda, ese es cristianismo. Jesús es todo. Nos está costando. ¿Sí? Nos está costando. Entonces, muchos simplemente porque tienen religión o tienen iglesia, piensan, no, pues ya están bien con Dios. No, si no hay nuevo nacimiento y si no hay entrega, entonces no hay ello, entiéndase esto, ¿sí? Hebreos capítulo 12, alguien que por favor también le dé lectura, Hebreos en el capítulo número 12, ¿sí? Son versículos ya que más tienen que ver con iglesia. Hebreos decía, capítulo número 12, por favor, si alguno de ustedes le da lectura, ¿sí? 22 al 29. Yo, pastor. Por favor, hermano. Gracias. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla.
porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, Al mucho monte menos de Sión. nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ok, entendamos que la iglesia y los creyentes nos debemos a Jesús, ¿sí? Debemos siempre tener vidas en Jesús. Si bien es cierto, nos cuesta ser los creyentes que deberíamos ser, no significa con ello que no debe existir la disposición para hacerlo. Porque cuando nosotros simplemente vivimos en negación a la obediencia a Dios, ya estamos cayendo en la incredulidad. Y entiéndase, Dios es muy, muy, muy justo con su palabra. ¿Sí? Que Dios ama a todos sus hijos, claro que sí. Pero ya cuando caemos en incredulidad, ya estamos cayendo en rebeldía. ¿Sí? Y cuando hay rebeldía, sin duda que Dios va a desear que esa rebeldía más bien se convierta en arrepentimiento y en sumisión. Pero mientras no se convierta ello en lo mencionado, entiéndase que Dios nos ha demostrado a través de sus escrituras y todavía lo va a demostrar, de que aquello que no está en contra de lo que es su voluntad, Él va a poner mano firme en ello. Y a nosotros también. O sea, el hecho de que Dios nos ame no quiere decir que Dios no nos corrija. ¿Y cómo? Y dentro de ello, entiéndase también la incredulidad, ¿no? Qué hermoso, en verdad, este versículo 28, cuando dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Y mira lo que dice al final, agradándole con temor y con reverencia. O sea, entendamos esto, hermanos. Por más que nosotros quisiéramos llegar a muchas veces convencernos de que no, a Dios, o sea, Dios es tan, pero tan misericordioso, y lo es, dicho sea de paso. Pero Dios es tan misericordioso que ya se le va a pasar. No, a Dios no se le pasa, porque ese es Dios, ¿no? Si se le pasase algo, ya dejaría de ser Dios. Sin embargo, entiéndase que deberíamos nosotros con temor y reverencia manifestar nuestro agradecimiento a Dios por quien Él es. Una vez más, el cristianismo es respecto a Jesús. Nosotros estamos tratando de hacer, creo yo, un cristianismo más respecto a nosotros. Israel cometió ese error. ¿Verdad? Lo hemos visto a través de los estudios que hemos tenido. Dios nos ha advertido a no cometer ese mismo error. ¿Sí? Por más que usted diga, no, pero antes se apedreaba, ahora ya tenemos a Jesús, ciertamente, pero Dios, entiéndase, sigue siendo el mismo, con los mismos principios, ¿sí? El hecho de que es cierto, ahora ya no se apedrea y no se nos apedrea, o sea, no quiere decir que entonces nosotros tenemos, ¿no?, carta blanca para hacer lo que nosotros querramos. No, nunca ha sido así.
permítame decirle lo siguiente, ¿sí? Dios, o decirme lo siguiente, Dios nunca ha confiado en mí como para que yo haga lo que yo quiera. ¿Sí? El único momento en que Dios confía en mí es cuando en Jesús yo trato de hacer lo que Él quiere. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Espero que sí, y me alegro que está grabado porque dudo que lo pueda volver a repetir, ¿sí? Wow. Eh, pero es lo cierto, o sea, nosotros pensamos muy altamente de nosotros. ¿Sabía usted que ni siquiera Jesús pensaba tan altamente de sí mismo como muchas veces nosotros pensamos tan altamente de nosotros mismos? Porque ¿acaso no es cierto que Jesús, cada vez que necesitaba, iba y consultaba con el Padre? Es más, hasta lo que él hablaba, dice la Biblia, que no, él no decía palabras que no haya estado o haya venido de su Padre. O sea, qué hermoso y qué ejemplo en realidad que nos da. Ojalá nosotros iglesias apuntásemos a ello. Y claro, uno quizás dirá, sí, pero ya no habría ya mucho entusiasmo, no mucho, sería mucho de nosotros. Amén por ello, en realidad. Sí, mientras más haya de Jesús, mejor. Claro que sí. Y en realidad, más debe haber de Jesús en nosotros mismos, en nuestro propio ser. Y Hebreos capítulo 13, versículos del 12 al 19, yo lo tengo aquí a la mano, le doy lectura, sí, Hebreos capítulo 3, ¿sí? Capítulo 3, versículos del 12 hasta el 19, donde dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Los efectos de la incredulidad hoy son los mismos efectos de la incredulidad en el pasado, ¿sí? O sea, es acerca de apartar la mirada de Dios para hacer las cosas conforme nosotros las queremos. Y ahí es donde nos equivocamos muchísimo. Capítulo 4, versículos 6 y 11, también menciona algo importante, y dice en capítulo 4 de Hebreos 4, 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. El versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Una vez más, no caigamos en incredulidad, ¿sí? ¿Por qué es que caemos nosotros en incredulidad? Porque dejamos de rendirnos. No hay otra razón en realidad, porque dejamos de rendirnos. Y algo que les voy a pedir que por favor ustedes lo vean ya en sus casas, ya no nos da el tiempo, pero que también las 7 iglesias de Asia es un ejemplo de qué es lo que pasaría con nosotros si cayésemos en incredulidad. Y a las iglesias, no a todas, por cierto, pero por lo menos a 5 de 7, se les advierte, ¿no? Se les va a remover su candelero. ¿Qué significa? Que van a dejar de ser iglesias del Señor, o que pueden dejar de ser iglesias del Señor. ¿Sí? Entienda, Dios es muy, pero muy celoso con su reino. Dios es muy celoso con su evangelio, con su iglesia. Vamos nosotros casualmente ya a introducirnos de una manera más directa en lo que sería la iglesia y el reino de Dios, Dios mediante, a partir de la semana siguiente.
Muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Muchas gracias por este momento y que ojalá sea esto también de bendición para nosotros. Pastor. Hola, hermana. Buenas noches. Sí, me gustaría compartir dos cositas antes de que pueda culminar, si en caso se puede. A ver, adelante. La primera es considerar un caso que justamente se compartió en la reunión de jóvenes hace unas semanas atrás, haciendo hincapié en la fe depositada solamente en Jesús, ¿no? En Cristo. Y la pregunta que llevó más o menos a llegar a esta conclusión fue, ¿qué es lo que nos diferencia a un cristiano versus a una persona que se desempeña bien, es honesta en su trabajo, efectiva, hace bien a las personas, tiene buena actitud, etcétera? Entonces se mencionaron muchas respuestas, ¿no? Considerando que esas personas pues hacían bien, pero fuera de su trabajo ya se comportaban mal, entonces no eran totalmente honestas, sino también eran personas que tenían una doble vida, ¿no? Entonces al final se mencionaron muchas respuestas, pero haciendo ese énfasis en que realmente lo que nos diferencia es que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque ciertamente, como bien menciona la palabra, de lo vil, de lo menospreciado, nos ha llamado el Señor, justamente como señalan los versos siguientes, para que nadie se jacte en su presencia, porque el detalle es que a veces nosotros tenemos esa superioridad y una fe genuina en Jesús no nos va a llevar a una superioridad, nos va a llevar a considerar al otro como superior a mí mismo. A veces nosotros mismos podemos sentir, ¿no? Que las cosas están yendo como yo quiero, que estoy comprendiendo más como Cristo quiere que yo entienda su palabra, pero y confiamos y empieza a crecer en nosotros un orgullo. Entonces, eso es algo, pienso yo, que reevaluando lo que son los principios en la palabra, realmente una fe genuina en Cristo no nos va a llevar a eso. Nos va a llevar a ciertamente considerar que de lo vil una y otra vez, o sea, diariamente, nos recordamos la palabra. De lo vil y menospreciado nos llamó el Señor. Y eso es algo importante. O sea, nosotros nos diferencia quizá de una persona moralmente aceptable, bien, su comportamiento, que solo nosotros estamos salvados por la gracia de Cristo. Nada más. Y la otra cosa. Rapidito a esto, yo le agregaría, hermana, no solo es el estar en Cristo, sino el rendirse a Cristo, porque sí podemos ser de Cristo, pero también tengamos cuidado de muchas veces no estamos dispuestos a rendirnos a Cristo siendo de Cristo. Sí me dejo entender en esto. Claro, claro, pastor, está bien la aclaración. Y el siguiente es el versículo que está en Hechos 17, para hacer énfasis de que estos tiempos es muy necesario que nosotros nos arraiguemos en la palabra, ¿no? Y que por la gracia y el poder de su espíritu vamos entendiéndolo. Pero es como una exhortación que me gustaría leerlo porque a mí me ha ayudado bastante. Y está en Hechos 17, versículo 11, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Este es el pueblo de Berea donde estaba Pablo compartiendo la doctrina de Cristo. Entonces los de Berea se detuvieron a considerar si lo que estaba predicando Pablo estaba acorde a la palabra. Y definitivamente es algo que todos los cristianos, todos debemos hacer, ¿no? Escudriñar la palabra, estudiar la palabra, leer la palabra, y porque la palabra es la que transforma, la que nos purifica, ¿no? La que nos va, precisamente es ese espejo, ¿no?
Y haciendo un paréntesis, como decía una frase, decía, el problema es que ahora en ese espejo, considerándola la palabra como un espejo, hablándonos de nuestra naturaleza también y del carácter de Dios, dice, el problema es que ahora el cristiano cuando vea en el espejo, ve al otro, no se ve a sí mismo. O sea, vamos y dice, ah, sí, esto le falta al hermano. Ah, sí, esto y esto me falta a mí, ¿no? O sea, la palabra nos escudriña a nosotros. Y nosotros en el Señor podemos ser influencia, podemos ser instrumentos o de pronto Dios no desea y usa otros medios para hacer llegar a otro su verdad. Pero la palabra me escudriña mi vida. Entonces, porque es importante, al menos a mí me ayudó cuando leí esa frase, dije, muy cierto, ¿no? A veces leemos la palabra, nos vemos en el espejo, pero vemos al otro, no nos vemos a nosotros. Y es también algo importante, ¿no? Que debemos hacer. Gracias, hermana. Sería hermoso si pudiésemos ver a Jesús en el espejo, ¿no? Cuando nos miremos. Sería hermoso. Ojalá que lleguemos a ello, creciendo en el Señor. ¿Alguna petición, hermanos, hermanas, en esta?